Listo. Bueno, pues comenzamos la clase con los que estamos. Y Rosemary, ¿quisieras orar, por favor? Bendito Padre Celestial, una vez más, Señor, venimos ante ti, Señor, para pedirte, Señor, sabiduría de lo alto, Padre Santo. Gracias, Señor, una vez más por reunirnos eh, para poder aprender más y más de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que la sabiduría descienda, Señor, a tu siervo para que nos pueda enseñar un día más, Padre Santo, porque de él aprendemos muchas cosas, Padre. Seas tú en esta tarde tomando control de cada uno de nosotros, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que nos bendigas a cada uno de tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, pues vamos a comenzar por la serie de textos que me mandó primeramente Pedro. Y bueno, vamos a ver. Romanos capítulo 1, versículo 14 fue el primer texto que me envió, aunque no me enviaste, bueno, me diste los textos, pero no me dijiste las dudas, así que yo entiendo que es... No dije las dudas, ¿no? Ok, vale. Bueno, voy a cambiar a la versión Dios. Entonces, no sé si vosotros habéis visto estas Biblias, Romanos 1, 14. ¿Era 1.14? Sí. A griegos y no griegos. Ok, entonces, fíjate, lo apunté bien y sin embargo, pensé que me estabas diciendo el 16. Mis ojos se fue al 16 y digo, qué raro que me pregunte porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Pero ese no, es el 14. Acá vi mi Biblia y no sé por qué mis ojos se fueron a ese texto, lo tengo señalado y dice, uy, se fue directamente. Bueno, a griegos y no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Entonces, Pablo, ¿qué está planteando aquí? Yo quisiera no solamente trabajar los textos yo, sino todos juntos. ¿Alguien tiene una idea? Bien. ¿Qué es lo que Pablo está expresando? ¿Alguien puede aportar algo? O Pedro, ¿cuál es la duda? Bien. Pregunto yo. Johnny, ¿qué piensas que está queriendo aquí decir Pablo? Bien, se está incorporando Manuel. Manuel, muy buenas. Alejandro. Johnny. Sí, yo creo que está hablando pues esto, pues yo creo que a todas las personas, ¿no? Sabios y a no sabios, que somos deudores de todos. ¿Me repite el último, por favor? Que seríamos deudores a todos. ¿Por qué él se siente deudor? ¿Por qué él se siente, digamos, bajo ese compromiso? Ok, lo que está claramente estableciendo Pablo que sabemos que Cristo nos puso bajo este mandato, esta comisión, ¿verdad?, de predicar el Evangelio hasta el último de la tierra. Pues Pablo lo tenía claro, y entonces él no se quedó supeditado solamente a los, a los judíos o a cierto sector, porque podemos pensar, bueno, me quedo supeditado solo en este estrato social, porque a veces habla de sabios o no sabios, como si el Evangelio fuera solamente para un cierto nivel de personas, sino que a todos se siente deudor. Entonces, él está desmontando el hecho de que no es un mensaje para una casta o para una nación, a griegos o a no griegos, y ahí puede decir, o sea, a judíos o no judíos, o a romanos o no romanos, o a sabios, también está, digamos, desmontando lo que podría ser un llamado a cierta casta. Yo recuerdo una vez estuve en Colombia y recuerdo que estuve en una iglesia
que me decía que quería trabajar solo con cierto estrato social, ¿no? Tenía un enfoque solamente hacia gente profesional. Digo, está bien, ¿no? Pero si te llega alguien que no es profesional, ¿qué hacéis con él, no? Bueno, yo me quiero dedicar solamente a esto, pero al final uno tiene que entender, y este es lo que Pablo tenía muy claro, y él dice que es una deuda. Y aquí deuda no es simplemente decir, bueno, ya que más o menos un cierto compromiso, no, es una deuda. Entonces, y uno cuando tiene una deuda está comprometido a pagarla. Está comprometido, se siente deudor a todos y va a intentar hacer todo lo posible para hacer llevar el Evangelio desde Onésimo, que se lo puede encontrar en la cárcel, hasta el emperador de Roma si tiene oportunidad, porque apeló a César, ¿no? En un momento dado. Entonces, a todos. Él va a compartir el Evangelio a todos. Y bueno, el texto quiere apuntar hacia esto, simplemente. Si alguien más quiere decir algo más. Pedro, ¿duda o no? Está bien, sí. Bueno, es que No yo, tiene mayor historia, simplemente Pablo es una declaración de intenciones. Oye, yo soy yo. Oye, tú a lo que quieras. Yo me siento deudor. Y él no está poniendo bajo el mismo sentido de compromiso a los demás. Oye, yo para esto vivo, tú si te quieres quedar solamente en este sector, a lo que quieras, pero yo me siento deudor a todos. Y por eso realmente incluso emplea la palabra deuda, compromiso. por eso esa palabra fue la que me despistó a mí, la de deuda. Porque es un compromiso. Claro, le emplea la palabra como, bueno, está bien, si tengo oportunidad, no, es una deuda. Y como tal deuda voy a hacer todo lo posible para pagar. O sea, este es mi compromiso. Es que Dios ha deuda. Ok, bien. Siguiente texto es, lo voy a... ¿os parece bien que comparta la pantalla? Así lo vemos todos. Vale. Vale. Vale, pues entonces, Romanos, el capítulo 4, versículo 10. ¿Cómo pues, ¿Romanos? Romanos capítulo, bueno, voy a ampliar el contexto. El versículo 10 dice, ¿cómo pues se le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No. ¿Pero qué? ¿Romanos 4:10? Romanos 4:10. Vale. No en la circuncisión, sino la incircuncisión. Indudablemente Pablo aquí en Romanos está desmontando la justificación de los demás. A veces algunos se querían justificar diciendo, oye, yo soy judío, estoy dentro de la circuncisión, tengo este derecho. Entonces Pablo está desmontando las justificaciones que cada uno puede exponer delante de Dios. Dice, mira, a ti ningún tipo de, ni por moralidad, ni porque seas bueno, ni porque estés circuncidado, ¿no? Y entonces lo que viene a decir aquí está hablando, lógicamente el contexto, lo voy a ampliar un poco más, el versículo 5 está hablando, voy a quitar esta publicidad, hablando el Dios, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Y entonces aquí está hablando de David, como luego después apunta hacia Abraham. Versículo 9, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. O sea, su fe le fue contada por justicia, no por haber sido circuncidado, sino incluso ya la fe le fue contada por justicia en la incircuncisión. Entonces, la circuncisión no vale para nada, porque incluso, insisto, en el propio Abraham, digamos, su fe le fue contada por justicia, fue justificado, porque aquí recordemos algo, la palabra clave, el punto, elemento clave sobre el cual pivota, sobre el cual se ramifica toda la enseñanza en Romanos es la justicia de Dios, ¿no? Entonces, primeramente Pablo está desmontando, aquí nadie se justifica, todos están condenados, aquí nadie puede exhibir delante de Dios nada, y entonces es lo que Pablo está desmontando y diciendo, Abraham, oye, la circuncisión no vale nada, porque incluso
al propio Abraham fue justificado no estando en la circuncisión, sino estando en la incircuncisión. La circuncisión vino después como señal del pacto. Como señal del pacto. Entonces, bien. No sé si aquí puedo ver si alguien está queriendo entrar o no. Imagino que me avisa el sistema. Vale. Bien, ¿alguna duda? ¿Alguien quiere comentar algo? Entonces, el texto lo único que está es claramente haciendo valer que la fe, digamos, que la justicia en Abraham le fue contada por la fe, no por la circuncisión. La circuncisión entonces de poco vale para ser justificado delante de Dios. ¿Un comentario? Pues vayamos a Romanos capítulo 9 del 14 al 19. A ver, esto me está... A ver, Romanos capítulo 9. Voy a abrir desde el 10 en adelante. De 14 al 19, vamos a ver, ¿de qué trata este capítulo? De la elección. Romanos aquí, hablo de una forma magistral y lo veremos cuando no sé si habéis dado ya conmigo el libro de Romanos, pero cuando lo demos, si no lo habéis dado, veremos cómo de forma magistral va como construyendo, va un primer nivel, un segundo nivel, y sobre lo que va exponiendo va creciendo lo que él va edificando, ¿no? Y aquí está hablando de la elección. Dios, digamos, elige. En el capítulo 9, del 14 al 19 leo y luego entramos en el contexto. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Bueno, aquí Pedro, Pedro, antes de seguir, la duda principal tuya, ¿cuál era? La duda mía era del que quiere tiene misericordia y del que no, y elige. Es que yo estos versículos te los di más porque yo he escuchado a gente que dice que Dios no elige. Digo, ¿cómo que se no elige? Digo, claro, que luego y me vino aquí. Me vino aquí Bueno, lo de elegir y ese es el punto, porque depende de lo que queramos enfocar aquí y tenemos que dar la importancia de ver claramente el contexto. A ver, no sé si estoy pendiente por si alguien entra, estoy viendo la pantalla con versículos. Hay que ver el contexto, porque podemos llevarlo al terreno de lo que se ha entendido por bueno, eso lo vimos incluso en el calvinismo, que en el sentido de que Dios elige en esa elección, en esa providencia de Dios, como estableciendo quién va a ser salvo y quién no, o sea, es pura voluntad de Dios. Pero no es el punto, porque como aquí dice, hablando del faraón, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Aquí el punto es que Dios elige a quien quiere para glorificarse y para hacer sus propósitos. Incluso puede elegir a alguien para, digamos, para glorificarte en el sentido de que ese alguien va a obedecerle, o también puede elegir a alguien sabiendo que ese alguien le va a desobedecer, que va a ser terco, y justamente Dios sabiendo la terquedad y Dios sabiendo de antemano cómo esa persona iba a actuar, Dios lo elige justamente para glorificarse. O sea, es diferente, no es elección en el sentido de esa preelección
para decir, bueno, tú eres salvo y tú no, sino en el sentido, oye, ¿a quién escojo? Por eso en el texto anteriormente dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Por qué? Porque yo elijo. O sea, yo quiero elegir a Jacob, o sea, para lo que quiero hacer, elijo a Jacob. Entonces, no es, insisto, es según planes, es según propósitos. Dios quiere glorificar su nombre. Dios quiere que, incluso Dios eligió a Faraón. Uno puede pensar, porque claro, la pregunta que se plantea aquí, entonces, porque Pablo es lo que me gusta de Romanos, él expone algo y él sabe que lo que está exponiendo va a provocar en los oyentes, o en el que lee la carta, va a provocar ciertas preguntas. Oye, entonces, si la gracia es tal, pues pequemos, porque si la gracia es suficiente, pues pequemos y que no, ¿cómo pecaremos? Entonces, Pablo, él sabe, yo sé que tú estarás llegando a esta conclusión, entonces yo me adelanto a ti y te respondo. Entonces, igual en esto, yo he escogido a Jacob amé y a Saúl aborrecí. Entonces tú dirás, entonces, ¿quién puede resistir a Dios? Al final somos marionetas, es Dios haciendo lo que quiere. No, no es eso, sino que Dios sabe en esa presencia que tiene, cómo vamos a actuar, cómo vamos a reaccionar. No fue Dios, el faraón no era una marioneta en las manos de Dios que al final, oye, pues si yo, al final se hace lo que tú quieres, y yo aquí no pinto nada, simplemente estás jugando conmigo como el gato con el ratón y haces tu capricho, aquí qué pinto yo, no. Dios sabe cómo el faraón iba a reaccionar, y porque sabía cómo iba a reaccionar, dice, bueno, sí, voy a utilizar eso, pero lo voy a utilizar en mi beneficio. Dios indudablemente busca su beneficio, Dios busca que su nombre sea glorificado. Entonces, Él elige, te elijo a ti. Te elijo a ti porque sé que vas a responder justamente y mi nombre va a ser glorificado en tus obras de justicia. Pero te elijo a ti porque me voy a glorificar en tus obras de iniquidad, en tu endurecimiento, en cómo tú actúas. Yo al final le voy a dar la vuelta y va a quedar para beneficio mío. No sé si se está entendiendo, ¿no? Por aquí lo que está poniendo en énfasis este capítulo es la elección. Dios elige, y Dios elige según su propósito, pero no es ese sentido de preelección. Ay, me falta una palabra que suele emplear mucho para esto. Ahí. Predestinación. ¿Cómo? Predestinación. No te entiendo, Pedro. Predestinación, exactamente, predestinación. Como que hemos sido predestinados, unos para ser salvos y otros no, pero como Dios sabe en esa presencia suya cómo cada uno va a actuar y decir, bueno, incluso te voy a elegir porque me voy a glorificar en tus iniquidades. No sé si se está entendiendo esto, ¿no? Sí, entonces es muy importante porque aquí, como dice, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. Ahora, si es cierto que como Dios conoce el corazón, oye, al conocer el corazón, pues ya está, digamos, en esa elección predeterminando que en unos, oye, voy a tener misericordia, y en otros incluso, sabiendo cómo tú reaccionas, incluso es posible que ahí podemos ver, porque es cierto, el corazón de Faraón se endureció. Dios no endureció el corazón de Faraón, pero Dios sí provocó con sus acciones. Es como decir, voy a aumentar la apuesta, pero no es Dios. Es muy importante que entendamos que no es Dios endureciendo el corazón del faraón, pero sí es Dios el que a veces dice, voy a hacer esto y sé cuál va a ser tu respuesta. Y porque sé cuál es tu respuesta y como sé cómo eres en tu corazón, voy a jugar con ello. No sé si me entendéis. Voy a jugar en el sentido que lo voy a aumentar y tendré misericordia o te voy a endurecer. Pero no soy yo el que te endurece, sino que provoco que tú te endurezcas. No sé si se entiende esto. Ok, ¿alguien más quiere decir algo? ¿Alguien más que quiero escucharos? Porque a veces, si no, como no veo y estoy en la pantalla aquí con el texto, yo no sé si al final estáis jugando al WhatsApp o jugando, bueno, el WhatsApp. Pastor, una pregunta. Sí. Mire, pero aquí dicen Pedro, Pedro, sí. a ver, es que... Escucha, Pedro, a ver, Manuel habla. Mire, pero en Génesis dice que, ¿por qué dice entonces Jehová
endureció el corazón del faraón en Génesis Claro. 21. Es lo que estoy diciendo, Manuel. Digamos, yo sé cómo tú vas a reaccionar, sé de qué material está hecho. Es como el alfarero o el artista que trabaja cierto tipo de piedras. Yo sé qué material eres tú. Y como sé qué material eres, y porque así vas a ser, entonces voy a, digamos, a aprovecharme de eso. No sé si me entiendes. Entonces sí endureció en el sentido de que provoco que tú todavía reacciones más en función de cómo eres. Porque si no, es que si no sería injusto. Dios sería injusto. Entonces, el faraón se podría presentar delante de Dios y decir, oye, tú has jugado conmigo. Al fin y al cabo, si yo no tenía facultad de decisión, yo no he decidido. Has sido tú jugando con mi voluntad. Y no es así, no es así. Pero sí es Dios en esa elección jugando con nuestra naturaleza. Por eso aquí está hablando de naturaleza, ¿no? El barro, oye, pues tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra, pero es Dios jugando con la masa y en función cómo va a responder. Y es muy importante porque aquí vemos elección, por eso dice, oye, yo elijo a Jacob elegí y a Esaú aborrecí. Y no puedo decir, oye, ¿por qué a este? Porque Dios elige. Y no elige porque sea el mejor, porque Jacob, oye, tú ves a Abraham, oye, incluso él se encontró con Melquisedec. Y no con Melquisedec. No, como sí, no, pero se encontró Abraham se encontró con Melquisedec, sí. También se encontró con el rey que era íntegro. De Salem. Sí, Melquisedec es el rey de Salem. Podríamos decir que, oye, ¿para qué elige Dios a Abraham, que era un mentiroso? Y Jacob también era un engañador, ¿entiendes? Ahí, o sea, no es que era, oye, es que era un manojo de virtudes, pedazo de hombre, ¿no? Qué gente más buena, no. Dios sabía, pero Dios elige. Jacob también era un engañador, pero... Y al elegir, oye, voy a trabajar con este barro, con este material y me voy a glorificar. Y no sé, entonces he dicho, podía haber elegido a Melquisedec, oye, el rey de Salem, sacerdote del Altísimo, o este otro rey que le mintió diciendo que era su esposa, era su hermana. Y, ay, ¿cómo es? ¿Cómo? Bueno, es igual, que podía haber elegido otro, que Dios elige. Y el texto apunta hacia eso. No es que Dios juega manipulando las personas, sino es realmente en función de cómo Él sabe, de que cada uno responde, bueno, pues en función de este material lo voy a usar para mi gloria. Y es importante entender eso. ¿Algún otro comentario? Sí, pastor, mira, dice en Romanos 8:28, dice, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, ¿no? Y luego abajo dice, a los que predestinó. Y entonces, ¿a dónde quedan a los que no aman a Dios? ¿Sí me entiendes? Pero ¿cuál es tu inquietud? No te cojo cuál es el planteamiento. Porque dice que Él ha predestinado. Y dice, pero arriba del 8:28, a los que aman a Dios. Y las personas que no amamos, porque el faraón no amaba a Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que tú crees, Manuel, que estaba pasando ahí con Dios, en el trato de Dios con el faraón? Para que se manifestara la gloria de Dios a través de los prodigios que realizó Moisés. Por eso, entonces era para que Dios se glorificara. Pero tú crees que Dios hizo que es como si le metiera mano en el cerebro y como una marioneta. ¿Tú crees que Dios hizo que el faraón dijera o actuara como lo hizo? ¿Fue la mano de Dios o fue realmente la voluntad, el libre albedrío del faraón? Yo pienso que fue la mano de Dios, ¿me entiendes? Porque Él está en control de todo, ¿me entiendes? Vale, pero por eso digo, es la mano de Dios para provocar. Es como decir, sé cómo eres y sé que pasando por aquí, si yo hago esto, sé cómo vas a reaccionar.
Y uno puede decir, oye, tú me has provocado. Bueno, pero al final siempre tú tienes la decisión de sí o no. No sé si me entiendes. Amén, hermano. Sí, sí. Entonces, no, Dios puede que trabajando con el material, oye, sé cómo eres, pues me voy a aprovechar de eso. Y dice, oye, ¿qué me has provocado? Oye, una cosa que te lo he puesto delante, otra cosa es que al final tú caigas. No sé si me entiendes. Amén, amén. Vale, pastor. Es diferente, es diferente. Es como, bueno, Satanás también puede saberlo. Dios quiere trabajar con el material que somos, Satanás también. Y Satanás dice, bueno, te voy a poner una tía buena por delante porque estoy seguro que vas a caer porque estoy viendo como en qué piensas, estás todo el día mirando la falda, seguro, pues te la voy a poner delante. Y tú puedes decir, jo, es que me la puso delante, me la puso a huevo, macho. Y es que, ¿cómo escaparse de esto? Si es que, tío, uno no es de piedra. ¿Valdría esa justificación? No. Al final uno sabe, uno podría decir, Satanás, no, mira, pero delante de Dios no valdría decir, no, tú siempre podías haber decidido. Igual. Ahora, Dios hace lo mismo, en el sentido, sé cómo es tu naturaleza, entonces me voy a glorificar en ella. Es como decir, me voy a aprovechar, porque en esa situación, pero al final siempre va a ser tu decisión. Yo no decido por ti, pero sí trabajo con el material que hay. Eso es lo importante que tenemos que entender, porque si no, Dios sería injusto. Amén. Dios sería injusto y el faraón o cualquier persona y tendría con todo el derecho de decir, no, es que al final tú decidiste por mí. ¿Me entiendes? Es lo mismo. Es, por ejemplo, volvamos al ejemplo no sé, de la tía buena. Y dice, bueno, imagínate que te han drogado. Y te han drogado y te han metido, tú ni has movido los brazos. Y te han drogado y te han metido en una cama con esa mujer. Y tú no has movido ni los brazos. Y a lo mejor la mujer, no sé, intentó, pero ahí sí, ¿me entiendes? Porque tú has perdido tu libre albedrío. No hay una voluntad que estás tomando. Simplemente es una manipulación. Oye, me han manipulado. Yo nunca fui dueño de mis actos, nunca fui dueño de mi voluntad. Pero Dios nunca le roba la voluntad a nadie. Eso es lo importante. Amén. Dios nunca le roba la voluntad a nadie. Dios respeta el libre albedrío y al final la voluntad está en nuestras manos. Y en función de nuestra voluntad seremos juzgados. Por eso nadie se podrá escapar de la justicia de Dios. Ok. Pero el texto, lo que sí apunta al texto es elección. Ahora, Dios elige. Dios elige con quien quiere. ¿O por qué aquel? ¿Por qué no mejor este? Porque yo elijo. Yo quiero hacer esto porque había gente mejor que Abraham, pero Dios eligió a Abraham. Punto. Entonces, Dios tiene elección. Pero ya es una elección en el sentido basada en planes a desarrollar, en formas de poner en marcha su propósito. Esa es la clave. ¿Hay un comentario más? ¿Lo tenemos claro? Y si no, pues decir algo o si no avanzamos. Bien. El siguiente texto, el mismo capítulo de Romanos, capítulo 9, pero versículos 6 y 8. ¿En qué tema están, pastor? ¿En qué página, perdón? ¿Perdón? ¿En qué página del texto están? En ninguna. Recuerda, ¿quién está hablando? Es que como no estoy viendo. ¿Judith? ¿Tú? Hilda. Acabo de entrar. No, la semana pasada hemos terminado el libro. Y entonces dijimos que en estas 2 clases que quedaban, pues íbamos a estar analizando diferentes textos de las epístolas paulinas, como hemos estado pasando a través de las diferentes epístolas y no hemos a veces entrado en muchas de ellas, y os pedí que me enviarais textos para poder analizar juntos. Y entonces lo que estamos viendo, solamente 2 personas me han enviado textos y es lo que estamos viendo ahora. Pero no es un hago libro, simplemente estamos juntos meditando en diferentes textos de estas epístolas paulinas. Ah, vale, pastor. Ok. Bien. Gracias. De nada. Pues entonces, lo que sí es Biblia. Romanos capítulo 9, versículos 6 y 8. ¿Estáis viendo lo que estáis viendo de mí, lo que yo envío? El texto, ¿no? Sí. ¿Lo leéis aquí o no lo leéis aquí? ¿O estáis con vuestra propia Biblia? Aquí. Vale.
Bueno, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac les será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Bueno, yo no sé cuál era tu duda, Pedro, aquí. Esa es mi duda. Pues no lo sé ahora mismo porque estoy mirando tenía yo marcado. Pues me lo dijiste en Romanos 9, 6, 8. Bueno. Luego me equivoqué yo también. Bueno, ya que lo tenemos... Bueno. Lo que aquí está apuntando claramente el texto es que, porque claro, algunos se justifican como que son hijos de la promesa, tienen un linaje, tienen una descendencia que podían ya por esa descendencia ligados, digamos, genéticamente a Abraham, digamos, justificarse ya delante de Dios como hijos de Dios. Pero aquí lo que Pablo está hablando, que no es descendencia los que son descendencia o linaje según la carne, sino los que son según la promesa. Y ahí entramos tú y yo. Cuando Dios establece el pacto con Abraham, que se ratifica, ¿y ahora qué es esto? Que se ratifica con Isaac y todo, y Jacob, todo esto. Lo que está diciendo es que al final Dios tenía un propósito que no es tanto establecer un linaje, digamos, de genética como tal, sino al final un linaje espiritual. Por eso, vale, aparto a Abraham y en Abraham y en sus lomos, ¿verdad? Vendría finalmente el Mesías. Una vez que llega el Mesías, se cumple, ¿verdad? El nivel espiritual y al final nosotros somos injertados. Entonces realmente somos injertados no solamente en Cristo, sino que somos injertados en las promesas de Abraham. Porque entonces por eso hay gente dentro de incluso de los últimos tiempos cuando se habla del dispensacionalismo, hay gente que cree que hay dos corrientes, o sea, Dios tiene como dos pactos, uno con la iglesia y otro con el pueblo de Israel. Entonces cuando la iglesia desaparece de la escena, según algunos piensan en la gran tribulación, como que entra en escena el pueblo de Israel. Ahora, pero yo creo que yo si veo el Antiguo Testamento, lo que estoy viendo es la iglesia en ciernes, digamos, ahí está la iglesia, pero lo veo como en la dimensión espiritual, en esas promesas, porque el pacto con Abraham era ser sacerdotes a las naciones. Ahí vemos la iglesia, pero estaba en ciernes, estaba cuajando algo hasta el Cristo, hasta el Mesías. Y una vez estando en el Mesías, toda esa realidad toma sentido y se cumple el Mesías y somos en él. Y entonces incluso la iglesia que vemos de Nuevo Testamento es como una proyección, una continuidad del Israel espiritual que vemos en el Antiguo Testamento. Yo lo veo así. Y entonces, y aquí Pablo claramente está hablando, eso no quita, como luego después Pablo también habla, creo que es en el capítulo 10 de Romanos, que Dios tenga un propósito, que al final Dios se va a glorificar, porque se va a cumplir y que los israelitas van a llegar a entender quién es el Mesías. Esto sí lo creo, pero al final no hay dos corrientes, hay una sola que es el cuerpo de Cristo. Y entonces Pablo que está diciendo, oye, realmente la descendencia, el linaje válido son los que son linaje o descendencia según la promesa y no según genética humana. ¿Se entiende, no? Entonces hay la importancia que está dando esto. Entonces, que los que son hijos, según la promesa, son contados. Estos son contados, realmente contados como descendientes. ¿Algún comentario? Sí, quiero comentar algo con relación a eso. De hecho, en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, habla un poco de eso, porque dice que Jesucristo es la simiente de Abraham, ¿no? Entonces habla que el Señor, que Dios, habiendo previsto ya que íbamos a ser justificados los gentiles a través de la fe, ya de antemano, de antes de la ley, ya le había dado la promesa a Abraham de que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra y que, exacto, ¿no? Y que, bueno, por ahí que como que venimos a esa corriente de que Jesucristo es la simiente de Abraham, nosotros creemos en Jesucristo, por lo tanto
somos descendientes de Abraham por la fe. Y lo que decíamos antes de elección, o sea, no te escojo a ti, Abraham, no te escojo a ti, Isaac, que sois. Y al final uno dice, pero vamos a ver, si seguramente que en aquel tiempo había gente mejor que estos dos. Pero Dios elige. Ahora, simplemente elige en función de qué, de que va a haber un linaje. Un linaje, o sea, cuando Dios está mirando a Abraham, estaba mirando a Cristo. Y cuando estaba mirando a Cristo, me estaba mirando a mí. Cuando Dios le está diciendo a Abraham, te bendeciré y en ti serán benditas todas las naciones, entonces le estaba mirando a él, pero no él por ser él, sino que te escojo a ti porque mirándote a ti y diciendo esto, lo que estoy mirando es a mi hijo. Y mirando a mi hijo, estoy mirando a todos aquellos que serán uno con mi hijo. Entonces, me estaba mirando a mí. Cuando Dios estaba diciendo eso a Abraham, te bendeciré y serás bendición y bendición para las naciones. Entonces, me estaba hablando a mí. Yo estaba ahí en ciernes. Dios estaba ahí cuajando la iglesia porque en Cristo sería una realidad. Por eso aquí la descendencia, la única descendencia que cuenta es la espiritual. Y eso es lo que Dios estaba realmente estableciendo. Ahora, que sí, había que elegir a alguien y Dios elige, pues elijo a ti, pero al final Dios va guiando en todo ese proceso. Entonces, claro, ellos se envanecían. Oh, porque no, mira, somos el pueblo de Dios. No, somos un pueblo escogido, eso sí, un pueblo escogido, un pueblo elegido para algo. Pero al final, pueblo de Dios, para decir que somos pueblo de Dios, son todos aquellos que se encuentran injertados en Cristo y tienen la descendencia espiritual. Como decía también Edison y que dice Galatas. Ok, ¿algún comentario más? Sí. Adelante. O sea, es como también, ¿no, pastor? Como diciéndonos, pues aquí cada quien tiene que currárselo. Esto no es o sea, simplemente por una herencia, como usted decía, de una herencia física, ¿no? Y que, como quien dice, voy a ser salvo ya porque soy linaje de Abraham, por mi padre, por decirlo así, como muchos dicen, no, es que mi padre son cristianos y tal, desde siempre, pero vale, ¿y tú? Entonces, es como diciéndonos, bueno, Dios no tiene nietos, en ese sentido tienes que creer tú y no va a ser por medio de tus padres. Tu decisión es tuya, es propia y esa es la que te va a llevar a la salvación o no. Cierto. Al final, injertados y tener descendencia o ser contados como descendencia espiritual es algo que solo viene ni los judíos por eso, ni por ser hijo de un pastor o por ser hijo de un creyente, ¿no? Aquí lo único que cuenta es haber nacido del Espíritu para tener descendencia espiritual en Cristo. Ok, siguiente texto. Corintios capítulo 4, versículo 7. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 7. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Bueno, imagino que la duda, Pedro, por ti aquí era aquí apuntaba con esto, ¿no? Sí. Ok. Bien, yo creo que la clave tenemos que leer versículos previos. Y está diciendo el versículo anterior, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, ¿no? Uno de los problemas que tiene el ser humano, el hombre, cuando digo hombre es genérico, hombre y mujer, aunque los hombres a nivel sí como varón sí es cierto que pecamos más de esto, es del orgullo. Es ese orgullo, ese sentido de buscar cosas es como los niños que a veces están diciendo, pues mi papá es policía, eso no es nada, pues mi papá es bombero, no sé qué, tal. Entonces parece, desde pequeños estamos como compitiendo a ver quién es más, ¿no? Y entonces Pablo, claro, porque aquí está hablando, incluso el contexto, oye, porque si uno de Apolos, aquí se menciona, creo, a ver, voy a coger desde el versículo 1. En el versículo 6 lo dice también ahí. ¿Qué? Sí. Sí, pero
lo he presentado como ejemplo en mí, en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, ¿no? Entonces, tristemente la iglesia, oye, pues uno quiere coger que soy del Madrid, o yo voy a coger que soy de Apolos, o yo voy a coger que mi país es mejor. No, pero dentro somos todos un país, pero mi ciudad es mejor que la tuya. No sé, cualquier elemento exterior. Y esas cosas no las podemos traer a la iglesia. No os envanezcáis. Y al final, lo que está diciendo el versículo 9, perdón, versículo 7, porque ¿quién te distingue? O sea, ¿cuál es tu distinción? O sea, ¿de qué quieres presumir? ¿Sobre qué quieres enorgullecerte? ¿O sobre qué quieres... sobre qué... María está entrando. Hola, María. ¿Sobre qué? Alguien tiene mucho ruido. ¿Sobre qué? ¿De qué quieres presumir? O sea, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y esto es algo muy importante porque al final hemos recibido. El hombre no crea, el hombre consume, el hombre incluso, pues, ni siquiera, no crea, descubre. A veces incluso las cosas que están ahí en la naturaleza, el hombre descubre lo que Dios ya ha creado, pero al final el hombre no crea nada. Simplemente ha recibido y va descubriendo todo ese mundo maravilloso que hemos recibido y que está a nuestro alrededor. Y luego, pues sí, pues a uno pues cree que... Pero bueno, lo que está ahí es quitándole humos a la iglesia diciendo, oye, no te enorgullezcas, que al final no tenemos nada que nosotros hayamos producido. Es por pura gracia. Todo lo hemos recibido. Todo y todos y todo lo hemos recibido. Entonces, ¿de qué vamos a poder presumir? Al final, ¿de qué vamos a poner gloriarnos, ¿no? ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Como si tú hubieras producido algo, como si de pronto te crees que eres igual que a la Virgen María. Tú sabes que en el Catecismo Católico se la presenta como coautora de la salvación. O sea, que ella tuvo un papel protagonista en la salvación y se la presenta como coautora. Y alguno puede pensar, uy, yo soy coautor. Dios puso eso, pero yo, aunque sea una parte más pequeña, pero también puse algo. Aquí nadie puso nada. Aquí todo el mundo lo recibió por gracia, por pura gracia. Todo lo hemos recibido. Entonces, si todo lo hemos recibido, ¿sobre qué base vamos a gloriarnos o envanecernos o distinguirnos? Es lo que quiere aquí decir Pablo. Entonces es quitar lo sumo y decir, no seamos tontos, no hagamos como el mundo, porque la iglesia esto no puede ser así, porque todo y todos lo hemos recibido de gracia. Aquí nadie ha aportado nada. Ok, ¿un comentario o algo? Siguiente, 1 Corintios capítulo 7, versículo... María, ¿está por ahí? 1 Corintios capítulo 7 del 14 en adelante. Bueno, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Bien, lo que está aquí apuntando el texto está hablando, a ver, del 14 a también el 17. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga, esto ordeno en todas las iglesias. Bien, Pablo aquí está estableciendo porque lógicamente lo que estaba ocurriendo en la iglesia y la iglesia en Corinto es que se estaban convirtiendo personas, pero dentro del seno familiar, a lo mejor marido y mujer o incluso los hijos, no eran creyentes. Y aquí Pablo claramente afirmando, oye, primero Cristo y nuestra fe. Y si esto causa un problema tan profundo, y está hablando de separación, entonces que sea el incrédulo el que tome la decisión de separarse. Y decir, oye, bueno, o sea, yo me mantengo firme en la fe,
Oye, eso no significa que no cumpla con las responsabilidades para con mi marido, como yo hace muchos años tuve que a una mujer echarla de la iglesia. Digo de echarla porque tuve que decirle, oye, pasa menos tiempo en la iglesia y pasa más tiempo con tu marido. Porque a veces es cierto, oye, una cosa es creer en Dios, otra cosa es tener al marido abandonado. Entonces el marido siente celos, es que mi mujer ha cambiado, ya no es la fe, es que se pasa todo el día en la iglesia. Y eso no puede ser tampoco, ¿me entiendes? Y de pronto uno tiene que cuidar. Entonces yo como decía, oye hermana, que no, tienes que dejar de ir tanto a la iglesia, dejar de querer estar en todo y cuida a tu marido, vete con tu marido. Es que él quiere ir, pues vete con tu marido a tomar tú no tomas una cerveza, pero tu marido quiere salir, la acompaña, vete al cine. Claro que no, claro que sí. No puedes dejar a tu marido abandonado, porque si no, para él el evangelio es tropiezo. Para el evangelio es tropiezo. Ahora, pero podía ocurrir que había gente con un convencimiento muy pagano, y entonces el cónyuge, el inicuo, como dice aquí, o el incrédulo, bueno, dice incrédulo, no inicuo, el incrédulo, pues a lo mejor no quiere seguir adelante y decir, bueno, si él se va, pues oye, hemos sido, pues, ¿qué vamos a hacer? Hemos sido llamados a paz, pues ten paz con el Señor y mantente ahí. Ahora, pero si no se va, mejor, porque aquí está hablando de que, cuidado, no está diciendo que ya son salvos, aunque sí está diciendo que hay una santificación. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos eran inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Son santos por qué? Porque, cuidado, aquí echaría por tierra lo que estaba diciendo antes Edison, en el sentido de decir, por nacer en una iglesia, en una casa cristiana ya soy salvo. No, Dios tiene hijos, pero no tiene nietos. Claro que no. Pero sí es cierto que hay aquí santidad habla un sentido de consagración, de influencia, y eso sí, claro que sí, o sea, hay un paraguas, hay una cobertura, y aunque finalmente el objetivo es como marca aquí, porque ¿qué sabes tú, mujer, si quizás harás salvo a tu marido? O sea, la clave es que al final en él también haya conversión, pero está disfrutando, hay un fluir, hay un ambiente igual que uno puede, si estando en el mundo, pues aportamos en el hogar amargura o otra serie de cuestiones, o cuando uno está en Cristo, pues está llevando pues una paz, un gozo, una vida espiritual al seno de la familia, y tanto el marido como hijos incrédulos son bendecidos y están bajo una cobertura de bendición. Eso no significa que son salvos, pero sí están disfrutando de una cobertura de bendición. Eso es indudable. Y esto tenemos que entenderlo, y por eso uno debe persistir ahí y hacer lo correcto para que finalmente no solamente disfruten de una cobertura de bendición o de gracia, sino que también ellos lleguen a esta salvación para entrar digamos, no quiero disfrutar lo que a través de ti yo puedo recibir, sino yo quiero ser de pleno derecho receptor de toda esa bendición, ¿no? Entonces es diferente. No sé, ¿estáis de acuerdo? Pastor, pero hay personas que, hay pastores. ¿Puedo hablar? Claro, estás hablando. Hay pastores que muchas veces, por ejemplo, tuvimos un caso de una persona que estuvo casado, después llegó a la iglesia con su segundo matrimonio, o sea, con su segunda unión, vamos a decirle, porque no estaban casados, pero con la primera sí estuvo casado. El tema es que en la iglesia donde estaban yendo, el pastor le mandó a separarse de la mujer con la cual estaba en ese momento y que tenían ya un hijo, y le dijo que tenía que volver sí o sí con su esposa. ¿Entiendes? O sea, y él llegó destrozado, habló con mi esposo en relación a eso, ¿no? Porque, claro, ya tenían un hijo, ya tenían una relación, y él quería seguir en la iglesia, pero el pastor le dijo que sí, en esa manera no podían. Y hay muchas iglesias, pastor, que están haciendo eso, ¿sabes? Vamos a ver, María,
Ahora, eso no es el caso de interpretar la escritura que está haciéndonos aquí. Esto más bien es tema para consejería pastoral. Ahora, la clase de consejería pastoral. Pero es cierto, vamos a ver, esto hay 1001 historias. Aquí tenemos que primeramente tener mucho discernimiento porque hay muchas situaciones. Yo lo he vivido cuando empezó a venir tanta gente, a veces emigrante, mucha gente se venía dejando el marido, la esposa allí, a veces demasiado tiempo. Yo creo que ciertas separaciones de esposa a esposo pueden ser buenas, pero un tiempo corto. A veces se prolongaban, las historias se prolongaban demasiado tiempo, al cabo de un tiempo luego pues, surgían otras relaciones aquí. No puede ser, eso no puede ser, y luego no, que allí ya... Incluso empezaban a vivir aquí sin haber ni siquiera regularizado su situación allí y querían seguir manteniendo su estatus, por decirlo de alguna manera, cristiano, ¿no? Y tengo unas situaciones y luego encima, como tú dices, ya con hijos aquí. ¿Qué hacer en esos casos? Es que es complicado, ¿no? Yo creo que hay situaciones en las cuales tienes que confrontar, sobre todo porque hay gente que sí había empezado relaciones, a lo mejor todavía no había hijos, pero sí habían empezado relaciones y todavía no habían regularizado su situación que habían dejado allí. Eso sí hay que animar a romper eso, sí hay que animar a cortar ahí y decir, oye, primero, yo no digo nada, pero tienes que poner tu vida en orden, y decir, primero todo eso no está, estás viviendo con alguien que no está regularizada la situación, no has regularizado la situación con tu esposa, no es correcto, Dios es un Dios de orden. Ahora, yo no te estoy empujando que sí o sí, porque a lo mejor tu propia esposa, la que has dejado allí, a lo mejor no quiere porque se ha sentido engañada, defraudada, y yo qué sé, hay tantas circunstancias, pero tenemos que tener mucha sabiduría y mucho discernimiento, porque luego la gente te quiere llevar a su terreno, ¿no? Fíjate que es que la gente incluso en su concupiscencia te llega a plantear cosas porque te lo plantean, te quieren incluso dorar la píldora, te lo quieren llevar incluso con ese victimismo que a veces quieren desarrollar para que tú le digas, claro, lo entiendo, claro que sí, oh, claro, una palmadita de la espalda y como si el pastor le da una cierta palabra de ánimo, ya con eso decir, pues estoy bien. Me han dado, digamos, me están dando permiso. Un hombre me llegó a pedir permiso, como diciendo, porque estaban teniendo una relación con alguien que había conocido por internet, no sé qué, y me llegó a decir, oye, a reunirse conmigo una tarde, dice, oye, pero esta persona que va a venir para conocernos, para tener un tiempo juntos este fin de semana, vamos a conocernos más. Oye, Fernando, ¿sería posible? Oye, mi intención, yo soy un hombre que las cosas van serias. Oye, ¿sería posible tener relaciones con ella? Me estaba a mí que alcahueteara como pidiéndome permisos. Y como yo le dijera, hombre, la verdad, si tú vas en serio y ella también va en serio y la cosa, y claro, es que estáis ahí solamente viéndoos por teléfono, o por carta o por vídeo, yo qué sé, y claro, aprovechar un fin de semana, yo qué sé, no pasa nada, porque vais en serio, pero por favor, yo dije, ¿estás tonto? ¿Qué te pasa? No me metas a mí en tus rollos. Yo, si tú caes, pero cae tú, luego no te justifiques conmigo, ¿no? Que el pastor me dio permiso. Entonces estas cosas son muy complejas, hay muchos detalles, el corazón del hombre es engañoso y como el corazón del hombre es engañoso nos quiere engañar. Y ahora yo no digo que no haya situaciones complejas que haya que liderar, pero a veces hay que liderar y decir, oye, vale, lo has hecho mal, pero una cosa es equivocarse y otra cosa es vivir manteniendo un error. Eso sí que ¿me entiendes? Entonces, y cuanto antes tienes que regularizar, vale, ya has empezado una relación aquí, tienes 2 hijos, lo que no puedes estar todos los días, no, pues no, me olvido, oye, no, regulariza tu situación que tienes atrás. Tienes que poner tu vida en orden por tus hijos allí, por la persona que ha quedado allí y después ser responsable. Y luego después regulariza tu situación aquí, porque también incluso estás en una situación, no sé, a veces tenemos que liderar, pero con un cierto sentido de justicia y bueno, de mucha sabiduría y discernimiento para que realmente Dios nos muestre en cada momento qué consejo dar. Pues hablaba de consejería, ¿no? La casuística es te puede sorprender de las cosas que te pueden contar, ¿no? Y el corazón del hombre. Yo lo que decía en ese sentido nomás era, pastor, de que muchas veces hay
por ejemplo, en la palabra hay una parte donde dice, no me acuerdo bien el versículo ahora, pero dice que tal cual como llegues, que te quedes así, o sea, Vale, eso o es sea, otro punto, eso es otro punto, ¿no? Que a veces hay personas que, por ejemplo, llegaron ya, se han convertido después de tener una situación complicada. Hombre, ya vale, es y esta era ayudar a la regularizar situación de... las situaciones cuanto antes y vale, sí, sin duda. Esta era la situación del hombre este que llegó, conoció a Cristo ya en esa situación. El tema es que lo que él decía era, ¿qué hacemos con el niño? ¿Nos lo comemos? O sea, un poco... No, pero vamos a claro, ver, yo lo que sería ridículo es decir, oye, si están viviendo juntos, tienen niños, es que a veces le dice, oye, vale, pero como vais a casar dentro de 6 meses, pues separaos y no tener relaciones en estos 6 meses. Eso es tontería, eso es tontería. No le vas a obligar ya que están juntos, tienen hijos de por medio, en tu mentalidad de intentar poner un parche religioso, de decir, bueno, pues entonces empezar a dormir separados, ya que no podéis vivir separados, pero en habitaciones separadas y no tener relaciones en 6 meses hasta que os casemos. No, lo que hay que guiar es a la gente y ver y fiscalizar que la gente está siguiendo, porque hace yo veces con personas, oye, hablamos de aquello, ¿lo estás avanzando o no? Sí, pastor, que ya he hablado con un abogado. Oye, vale, digamos, sin prisa pero sin pausa. Esto tiene que ir, tiene que avanzar, tenemos que poner la vida en orden. Entonces, a veces a la gente hay que acompañarla, no venir con religiosidades y decir, bueno, ya si ya tienen 2 hijos y va a saltar con la tontería esa de que no pueden tener relaciones. No, ya está la cosa hecha. Simplemente es, oye, pero que tú veas, oye, vale, pero hay una disposición de poco a poco, a la medida de lo posible, ¿verdad? Como dijo aquel, yo me ocupo como si todo dependiera de mí y luego descanso en Dios como si todo dependiera de Él. Pero no me quedo en la pasividad, yo no hago nada, Señor, hazlo tú, a ver si me cae el certificado no sé, no. Yo haz todo como si todo dependiera de ti y luego descansa en Dios como si todo dependiera de Él, ¿vale? Pero que haya proceso, que realmente que tuviese una disposición, oye, yo quiero poner mi vida en orden. Y entonces eso es un fruto, es como dice, añadir a la fe virtud. Esa es una virtud exterior. Estamos viendo que aquí hay un temor de Dios y un querer hacer las cosas bien. Bueno, eso tenemos que ver. Pero bueno, la casuística es amplia y no sé, la luz está todo por aquí. A ver cómo se nos guía en todo eso. Pero bueno. Es muy amplio esto y por eso en Consejera Pastoral hablamos de esto, hablamos, incluso aquí habla de cuando él es incrédulo y tal y él se va, bueno, pero cuando a veces él es incrédulo o a veces es creyente, pero a veces hay malos tratos, a veces hay una vejación, a veces hay un sentido hasta cuando uno tiene que aguantar y soportar esto y que igual tenemos que buscar mucha gracia y mucha revelación y sabiduría de parte del Señor. Por eso dice Pablo, en lo que dependa de vosotros, llevaros bien con todos los hombres. O sea, en lo que dependa de ti. O sea, siempre en toda relación bilateral entre A y B, que es una relación bilateral entre un padre y un hijo, unos esposos, unos compañeros de trabajo, siempre hay relaciones bilaterales, A y B. Vale, entonces dice, en lo que dependa de ti. O sea, hay una cuerda que los dos sostenemos. Y siempre uno como que quiere tirar para él y quiere, digamos, B quiere anular a A. ¿Entiendes? Y estar por encima de A. Y Pablo dice, lo que dependa de vosotros, llega un momento que, oye, si tú estiras demasiado la cuerda, pues puede que se rompe, pero que se rompe por la parte que tú sostienes, no por la parte que yo sostengo. Por eso dice, en lo que dependa de vosotros. O sea, tu responsabilidad es llevarte bien con todos los hombres y hacer las cosas bien delante del Señor, en la gracia y en la fortaleza que Dios nos va a dar, pero también buscando en ciertos momentos hasta cuándo uno debe, digamos, sostener la conexión, es que me sale el mensaje, la conexión está inestable, la cuerda. Bueno, avancemos que nos desviamos y hay más textos. Vale. Bien, por aquí hemos terminado contigo, Pedro. Sara, no estás en clase hoy, ¿no? Sara no está aquí, ¿no? Sara no está, ¿no? No. Bien, pues Sara me mandó unos pasajes. Capítulo 4, versículo 9. Vaya, y ella no está. Yo digo, se incorporará. 1 Corintios, capítulo 4, versículo 9.
porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres, ¿no? Incluso Sara me mandaba como la pregunta, ¿a qué se refiere con que han llegado a ser espectáculo? Es en el sentido de ser visibles. Ahora, es interesante, por ejemplo, si leemos el texto. A ver, cuidado. A ver, Pedro, que me estás consumiendo la batería. A ver, espera. No sé que te corté la llamada. Vale. Seguimos. Voy a leer el mismo texto, pero en la Nueva Traducción Viviente, ¿vale? Complicado esto. Vamos a ver. Nueva Traducción Viviente. Versículo 9. A veces pienso que a nosotros, los apóstoles, Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra al final del desfile del vencedor, condenados a muerte. Nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo entero, tanto para la gente como para los ángeles. Pablo está hablando aquí, cuando había un desfile romano, primero entraba, por supuesto, entraba el general que había vencido, luego las legiones y todos los tesoros que habían conquistado. Y lo último que entraban en el desfile eran los prisioneros que poco después de ese momento iban a ser ejecutados. Y entonces aquí Pablo está hablando algo porque es interesante que Pablo le está diciendo a ellos, oye, sin nosotros reináis. O sea, no os hacemos falta, Dios comenzó en vosotros algo a través de nosotros, pero no vale, al final no somos nadie, y es cierto, al final somos lo último incluso que hay en un desfile y somos como exhibidos, ¿verdad? Y Pablo está exagerando un poco, está en plan víctima, y en parte sí y en parte no. Indudablemente, lo que sí podemos ver es que Pablo está dolido. Pablo está dolido porque esta gente dice, como cuando Pablo dice, si nosotros reináis, oye, ya de nada vale, ya sois suficientes, os creéis muy mayorcitos, como lo típico, ¿no? Como el adolescente que se cree que es más listo que el padre y quiere vivir su mundo, ¿no? Y igual. Y entonces dice, si nosotros reináis. Y al final nosotros, ¿qué somos nosotros? Y es interesante que los apóstoles, van a generar los apóstoles, y qué interesante que hoy en día se ha buscado todo este tema apostólico como una forma de dignificar. No, si yo soy apóstol es porque quiero ser el primero en el desfile, el primero que se le vea, el más guapo, el más rico, el más listo, el que más honor recibe. Y sin embargo, y es verdad, cuando tú veas todos los apóstoles, cómo murieron, cómo vivieron, fueron hechos un espectáculo público ante Dios y ante el cielo. Y es un precio muy alto. Pero por eso Pablo está hablando que el ministerio apostólico es como Dios establece el fundamento a través del ministerio apostólico profético. Y es algo que no se ve. Mucha gente quiere la dignidad del título, pero no se dan cuenta que el ministerio apostólico es como una base de un edificio. Tú ves lo de afuera y tú ves como el edificio está guapo, orgulloso, mira, de cristal, qué bien, y los cimientos podrían decir, si nosotros reináis, pensáis que sois algo sin nosotros, pero los cimientos no se ven. Los cimientos no se ven. El fundamento debe ser apostólico. Y es algo muy interesante como realmente. Y aquí lo que está Pablo diciendo a los apóstoles, oye, al final son personas que son los últimos y insisto, está claro que Pablo está un poco dolido aquí, ya que ellos estaban actuando a espaldas y como diciendo, ya no necesitamos, vale, ala, si nosotros reináis. Pero por otra parte también vemos la dimensión que es verdad, que no está exagerando, los apóstoles fueron puestos como un espectáculo. Y al final pareciera que pensaríamos en ellos como los primeros, pero estaban al final, estaban a la cola de todo. Y habiendo sido, pues eso, los más humillados a veces, los más perseguidos y los que fueron muertos y todo esto. Entonces, por eso a veces cuando buscamos el orgullo o reinar, y Pablo diciendo, oye, cuidado, ¿no? Bien,
lo que apunta Pablo aquí es hacia eso, ¿no? Ser exhibidos de esa manera. Y ser los postreros, no buscamos, vamos a ser siempre los postreros en el desfile, los que van luego después a liquidar. Pero el contexto es interesante cuando Pablo dice, si nosotros reináis, esa actitud. Hay un librito muy bonito, muy pequeño, se lee muy fácilmente, que es Perfil de 3 monarcas. Analiza la vida de David, de Saúl y de Absalón. Perfil de 3 monarcas. Y tú ves el carácter, y tú ves cómo era Saúl, ¿verdad? Que le buscaba más agradar al hombre que agradar a Dios. Tú ves a Absalón que le gustaba más agradarse a él mismo, buscó lo suyo, buscó agradarse a sí mismo, se puso a la puerta de la ciudad y, si yo fuera rey, yo hubiera hecho esto contigo, yo hubiera hecho justicia de forma muy diferente porque tú te mereces lo mejor. Y fue minando la autoridad del padre. Vemos uno y otro, pero vemos el perfil de David. Un hombre con errores, con sus sombras también, con fuertes sombras, pero un hombre, dice la Biblia, que era conforme al corazón de Dios, ¿no? Entonces, tenía temor de Dios, quería agradar, y esto vemos un perfil diferente, y es algo que a veces uno tiene que anhelar, ¿no? Nunca se creyó el gran rey, ¿me entiendes? Él siempre reconoció, por eso prefería caer, dice, prefiero caer en las manos de Dios que en la mano del hombre. Y entonces entendía que él era un rey delegado, representaba a Dios, pero cuántas veces el orgullo nos puede y a veces perdemos los principios. Y aquí lo que le está recriminando Pablo dice, oye, mira, cuidado, porque ya queréis reinar solamente por lo que sois y no entendéis, ni siquiera entendéis los principios de lo que es realmente una vida de entrega o lo de una vida apostólica. Bien, ¿algún comentario, alguna pregunta? 1 Corintios 6:3. ¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en la vida. Y lo voy a leer de Reina Valera, la Santa Biblia. Hemos dicho 1 Corintios. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Y la pregunta de Sara era, ¿juzgar a los ángeles? ¿Por qué? Y bueno, ¿qué ángeles vamos a juzgar? ¿Alguien sabe a qué ángeles vamos a juzgar? ¿Es una forma figurada de Pablo o realmente vamos a juzgar a los ángeles? A los ángeles caídos. Okay. Los ángeles que acompañaron a Satanás, ¿no? Hay varios textos, primeramente voy a leer. A la tercera parte que Sí. cayó con él. Por ejemplo, en Judas capítulo 1, versículo 6, si queréis anotar, Judas capítulo 1, versículo 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Judas capítulo 1, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron, la Biblia habla incluso en Génesis de ciertos ángeles que se acercaron a las mujeres. Puede que sea eso. Otros que se rebelaron con Satanás. Aquí dice, sin embargo, que están en moradas, en prisiones eternas. O sea, que hay ángeles que desde que fueron aprisionados siguen estando. Sara, muy buenas. ¿Te has incorporado por fin? Está bien. Hola, Sara. Estamos con tus versículos. Ya hemos hecho lo de Pedro y estamos con los tuyos. Te has perdido, lo siento, el primero. Estamos con el segundo. No pasa nada, vale. Okay. ¿Qué versículo has dicho de Judas, Fernando? Judas capítulo 1, versículo 6. Entonces, aquí está hablando de prisiones de eternidad. Pues sabemos que hay ángeles, hablamos de demonio y todo esto, pero aquí hay ángeles que están incluso en prisiones eternas hasta el juicio. Dice el juicio del gran día. Entonces, hay ángeles que van a ser juzgados. Y cuando sean juzgados, van a ser juzgados también por la iglesia. Porque quien juzga será Cristo, el verbo, la palabra, el verbo eterno. Y nosotros seremos uno con él.
Entonces, seremos copartícipes de ese juicio. También en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 19. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, ¿no? ¿Qué es esto de espíritus encarcelados? Está hablando, sabemos que Cristo al morir descendió al Seol y es como si se llevara cautiva la muerte. Por eso a muchos estaban en el seno de Abraham, digamos, ya en consolación, pero a esperas, porque nadie podía entrar a la presencia de Dios hasta que el pago, hasta que el cordero fuera muerto. Una vez que Cristo murió y abrió, el velo se rasgó, abrió el camino a la presencia de Dios. Entonces, algunos estaban en consolación, pero estaban en una antesala, en una parte del Seol o Hades, que es el seno de Abraham, y él se llevó. Pero aquí está hablando de espíritus encarcelados, lo que da también a entender ángeles o espíritus o que en su momento fueron encarcelados. Es como si les, mira, os rebelasteis contra el propósito. No sé, hay dimensiones espirituales que se nos escapan, pero también aquí está hablando de espíritus encarcelados. También en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces, hay ángeles, como digo, hemos leído lo que dice Judas, y aquí también Pedro viene a decir más o menos lo mismo, en el sentido de arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces, juzgaremos, sí es cierto, la iglesia junto con Cristo, por supuesto, es como nosotros somos parte, somos cuerpo, somos uno con Él, la iglesia juzgará junto con Cristo a los ángeles. Entonces, por eso dice, ahora, si nosotros vamos en un día a juzgar a los ángeles, ¿cuánto más no podremos juzgar las cosas de esta vida? Si no lo sabemos todo, pues busquemos consejo en Dios. Como dice Pablo en Hechos, cuando dice, no he rehuido dado todo el consejo de Dios. Entonces, oye, todo el consejo de Dios, igual que la Wikipedia, está a nuestro alcance, pero la Wikipedia la buscas por internet, mientras que el otro tienes que buscarlo a través del Espíritu y por la palabra. El consejo de Dios para toda circunstancia y para poder tener sabiduría para juzgar situaciones. Pero sí, juzgaremos ángeles. ¿Algún comentario, alguna pregunta? No, yo quiero hacer una pregunta, Fernando. Aprovechándote ahí, que esto no viene, ¿no? Pero ya que tocaste lo de Judas, y sobre el versículo 9, que es un poquito, a ver si lo puedes. Versículo 9. Sí. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Porque ahí habla, digamos, un poquito más arriba, habla como que hay personas como que andan maldiciendo las potestades superiores sin tener el conocimiento, algo así, ¿no? Entonces, luego menciona aquí que el arcángel Miguel, pues, que no maldijo a Satanás, o sea, no profirió juicio sobre él, sino que dijo que el Señor te reprenda. Y en el 10 es que dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Entonces, lo que quería yo saber ahí un poco, a ver, ¿a qué se refiere cuando hablan de que, ¿por qué el arcángel Miguel, si Satanás, por ejemplo, ya Satanás no estaba en el reino de Dios, no podía, digamos, maldecirlo porque era una potestad superior a lo que entiendo por el versículo anterior, el 8. No sé si me da a entender mi pregunta. Ok, si te cojo, entonces no sabemos que aquí Judas nos da algún detalle y seguramente se estaba basando en textos talmúdicos, que no está en la Torá, pero sí en el Talmud.
Y en cuanto a la traducción, y seguramente si la Biblia lo recoge es porque es verdad, no por el hecho de que no estuviera la Torá, pero estuviera en el Talmud no significa que no fuera verdad. Y si la Biblia lo recoge es porque lo valida. Eso es importante, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó ahí? Deben entender que algo pasó con el cuerpo de Moisés y hubo una contienda entre Miguel y Moisés. Perdón, Miguel y Satanás. Y entonces, y Miguel dice que no, disputando con él, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. O sea, ¿cuál es mi autoridad si tú reprendes? ¿Cómo es la frase? ¿Cómo es la frase? Como mucho dicen: yo te reprendo, te reprendo. Aunque no lo diga, estoy diciendo yo. ¿Entiendes? Pero ¿qué tenemos nosotros? Igual que estábamos hablando antes del texto este que decía: oye, pero ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Nosotros no tenemos nada, no tenemos en nosotros ningún valor añadido. Todo lo hemos recibido. Entonces, ¿de qué vamos a envanecernos? ¿O sobre qué base vamos a apoyarnos para ejercer autoridad en lo que somos, para poner el yo por delante? Y aquí hay una sabiduría. Por supuesto que la Biblia nos dice: el Señor nos dio autoridad para echar fuera demonios. En la predicación del Evangelio, para que no hubiera ningún estorbo, oye, claro que sí, si el enemigo está ahí, pues nada, pues vete, ¿me entiendes? Echar fuera demonios. Ahora, pero reprender es una contienda, es ejercer autoridad. Te reprendo, o sea, un padre reprende a un hijo. Pero, por ejemplo, ¿qué dirías tú si tú ves a otra persona reprendiendo a tu hijo? ¿A qué te molestaría? ¿Verdad? Tú le dirías: oiga, por favor, si a lo mejor seguramente mi hijo ha hecho algo malo, pero usted no tiene derecho a reprenderle, dígamelo a mí y yo le voy a reprender. Yo soy el que tiene autoridad sobre mi hijo. Y entonces eso es importante. Entonces, ¿qué tengo yo? ¿Qué soy yo para, digamos, reprender a Satanás? Reprender implica como minar, oye, mirar autoridad, eso es un conflicto de autoridades. No. Entonces, usted no tiene autoridad sobre mi hijo, soy yo el que tiene autoridad. Entonces, quien tiene autoridad ejerce. Y aquí, ¿qué pasó? Entonces, ejerce esa autoridad. Y aquí igual, fíjate, está hablando de Miguel, pero ni siquiera él mismo. ¿Qué tenía Miguel para poder, digamos, ejercer autoridad? Yo puedo, representando a Dios, luchar contigo y no permitir, pero al final Dios te va a reprender. Entonces, ¿quién pongo delante? Utilizo la reprensión. Claro que hay reprensión, pero digo: el Señor te reprenda. Yo en mí no tengo nada para reprender. Por eso cuando la gente dice: yo reprendo a Satanás, mire, usted eche fuera demonios y el demonio se manifiesta, pero no reprenda. ¿Me entiendes? O diga: aquí hay sabiduría, diga: el Señor te reprenda, o Dios reprenda, o pon a Dios delante, porque ¿qué somos nosotros? ¿Qué tenemos? No tenemos nada. No, es por pura, es la autoridad. Y claro que sí, juzgaremos, pero Cristo en la cabeza, y junto con Él un día ejerceremos autoridad. Pero hasta ese día, solamente la autoridad de Dios vale. Entonces, y Satanás sigue actuando. Vemos ahí en Job cómo él se movía, dice que estaban ahí llegando y los príncipes y tal, como si fuera una corte celestial, y llega Satanás: oye, ¿has visto a mi siervo Job? O sea, que incluso vemos que Satanás mismo se está moviendo en la presencia de Dios. No sé si me entendéis. O sea, es que hay una dimensión que a veces no terminamos de captar. Pero es un ser creado, y hasta que Dios le ha dicho: tu tiempo está... Claro, es un adversario, ¿verdad? Y sobre todo un adversario de los planes de Dios. Una cosa es ser adversario de los planes de Dios, otra cosa es ser adversario de Dios. Es muy diferente. O sea, yo contigo no me puedo enfrentar, pero sí voy a intentar frenar en la medida posible todas tus obras, en tu gente, en los que tú has escogido. Pero el adversario, por eso, Satanás nunca, la gente dice: no, es que soy enemigo de Dios. Mire, Dios no tiene enemigos, Dios no tiene enemigos. Entonces, Dios es Dios. Entonces, pero eso sí, pero aquí lo que está hablando es decir: entendamos bien que sí, que es el enemigo y todo esto y tal, pero al final que el Señor te reprenda. Y yo creo que aquí hay un consejo muy sabio, que fácilmente cogemos clichés evangeloides que hemos aprendido de uno y de otro y simplemente tomamos y decimos: seamos sabios. Y entonces pongamos a Dios delante. Cuidado, estoy hablando de la reprensión. Una cosa es reprender, otra cosa es echar. Si eso echa fuera un demonio, no empieza a reprender. Lo echa fuera, porque a veces empezamos a jugar y dime tu nombre, y de cuándo naciste, y cuál es tu gusto, ¿eres del Madrid o eres del Barça? Venga, empezamos ahí a tener una conversación con los espíritus, como sea, preguntarles hasta el carnet de identidad. Lo echas fuera y punto. Menos te... Y ya, lo que echar es fuera y el evangelio sigue.
Pero sí, hemos hecho de todo esto un espectáculo y a veces empleando términos. Y el endemoniado cae de rodilla delante de nosotros, pastor. Así mismo. Yeah. Yo tuve mi... pastor, una pregunta. Sí. ¿Usted dijo 2 de Pedro 2:4? Sí, 2 de Pedro 2:4. Pastor, en mi Biblia pone una como explicando esta parte y me lleva a 2:4, me lleva a Génesis. Me lleva al capítulo de Génesis 6:1-4. La rebeldía de la... Sí, donde habla de que los hijos de Dios tuvieron relaciones con los hijos de los hombres. Claro, es lo que he mencionado antes. Digamos que sabemos que la Biblia habla, porque eso lo hemos leído, creo que eso eran Judas, ¿no? Cuando está diciendo Judas 1:6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, es como, y tuvieron relaciones. Yo creo que ahí, el texto que se aplica más bien ahí, aunque los dos textos, 2 de Pedro 2:4 y Judas 1:6, hablan de lo mismo, pero los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Pastor, entonces, pero estos ángeles serían los caídos o los no sabemos. Es posible que fueran los caídos o no lo sé. Eso no lo sabemos. Lo que sabemos es que ángeles no guardaron su dignidad y tuvieron relaciones con mujeres, y de ahí se habla de gigantes. Hay tradiciones, y es posible, yo que sé, que tradiciones que se fueron llevando orales cuando se habla, es como cuando entras en la mitología griega, que si un dios tuvo relación con una mujer y de ahí te sale Hércules y cosas de estas. No lo sé. ¿Será que todo eso eran historias que venían de ancestros que habían escuchado y que la Biblia viene a decir que no sabemos exactamente, que un día lo descubriremos, pero solo podemos especular? ¿Qué sé yo? ¿Qué quieres que te diga? A lo mejor hubo una cierta realidad hasta que Dios tuvo que cortar eso. Y estos ángeles, como dice aquí, están en prisiones eternas para el juicio del gran día. Solo podemos especular, afirmar no podemos, pero sí hay pasajes que al final nos dicen que, oye, mira, esto ocurrió y tenemos que guardarnos. Tenemos que un día juzgaremos todo esto, y hoy en día, hasta que llegue el juicio, aquí el único que tiene autoridad es Dios. Entonces yo no tengo nada, igual que decíamos antes, ¿qué tengo que no haya recibido? ¿Sobre qué base yo voy a poner aquí? Y yo saco la placa de sheriff, aquí viene el sheriff Fernando, venga, te reprendo, ¿no? Entonces, a veces hay que cambiar ciertos lenguajes, que hemos creado un folclore, que el enemigo se parte de risa con todo eso. Bien, 1 Corintios 7:9. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, lo último. Sí, con lo que decías, o sea, de que cuando decías, por ejemplo, que si vas a echar un demonio fuera, lo echas fuera, o sea, entonces la diferencia ahí entre, no sé, que vas a echar un demonio fuera o reprender, ¿cuál sería la diferencia? Que no entiendo eso. Para mí la diferencia es reprender. Vamos a ver, tú echas fuera porque tú quieres que... ¿Por qué echas fuera? Porque tú quieres que alguien sea lleno del Evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vale. Entonces, tú al enemigo le vas a reprender... Es como si tú al enemigo le reprendes por ser... A un demonio le reprendes por ser demonio. Oye, ¿por qué eres tan malo, chico? ¿Por qué haces estas cosas? Pero no te das cuenta, ¿no? ¿Me estás entendiendo? Sí. Mi fin es que algo que está lleno de algo que no debe estar lleno sea vaciado para que se llene del Evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí hay un demonio que está llenando fuera, porque el objetivo es que esta persona o esta situación se llene del Evangelio y la luz del Evangelio brille aquí. Mi objetivo es que se llene. Pues lo echamos fuera. Pero no reprendo, o sea, es como porque reprender es como enjuiciar. Como corrección, ¿no? ¿Cómo? Como una corrección, como si fuera Claro. o una exhortación. ¿Por qué está malo? ¿Por qué haces? Es que no tienes misericordia. ¿Es que le vas a reprender a Satanás por ser Satanás? No, yo no voy a entrar en ese juego. Es que yo
yo no tengo autoridad para eso. O sea, es que Dios no me habló de eso. Tú me dices, tú ser portador del Evangelio, llena la tierra con el Evangelio, y si algo está lleno que lo resiste, que es el enemigo, échalo fuera para que sea lleno. Entonces, es como, porque aquí, cuando tú reprendes, lo que está encima de la mesa es una acción incorrecta. ¿Me estás entendiendo? Pero cuando tú echas fuera, lo que está en juego no es la acción incorrecta de es la acción de llenar con el Evangelio una vida o una situación. O sea, mi punto final es llenar. Entonces, ahora, yo desplazo a aquello que está llenando, aunque sean 7.000 demonios, me da igual. ¿Me explico? Entonces, tengo autoridad para desplazar. Es decir, mira, yo vengo a aportar el Evangelio y quiero llenar esto con el Evangelio. Este es el fin. No estoy aquí para reprender tus obras. Ya habrá quien te reprenda. ¿Me entiendes? Entonces, ahí está la diferencia. Vale, gracias. El objetivo mío es el hecho de llenar. Entonces yo estoy pensando en la persona que quiero liberar. No estoy pensando en Satanás. No me interesa ni lo que me diga, ni tus historias. No pongo mi mirada en ti. Yo lo pongo en vidas que tienen que ser llenas. Por lo cual, fuera. Porque esta vida va a ser llena del Evangelio y de la luz de Cristo. Ahora, tus acciones es otra cosa. ¿Me entiendes? Es la autoridad, por eso es. ¿Ves la diferencia entre reprender y echar? Por eso no se atrevió. Yo puedo contender, ¿me entiendes? Pero al final, en la acción de decir, oye, pero ¿qué hace? Mira que eres malo, no sé qué. Entonces Miguel dice que el Señor te reprenda. Porque ahí está hablando de enjuiciar actitudes, formas, vidas. Pero yo, oye, Miguel no dejó de hacer lo que tenía que hacer. Y yo no voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer, que es llenar la tierra con el Evangelio. Y si algo lo está llenando, sea el pecado, sea situaciones, sea el afán, sea la tristeza, sean cadenas de vicios, o sea el mismo Satanás, hay que desplazar eso para que la vida sea llena del Evangelio. Fernando. Sí, rápido. ¿Puedo decir algo sobre esto? Sí. Mira, hay un versículo que no sé en qué parte de la Biblia viene, que entonces iban a reprender a Satanás, una persona así que no iban a reprenderlo, y coge y le dice, a Jesús lo conozco, y Pablo sé quién es, y vosotros quién sois. Claro, pero ahí sí. Y cogieron y los dejaron desnudos, los dejaron una paliza. Sí, eso es porque ni siquiera ejercer la autoridad para echar fuera. Yo tengo primero que ser alguien que ha sido engendrado por el Evangelio, alguien que ha sido engendrado por la luz, y soy portador de salud. Entonces, alguien que quiera imitar, sin Dios ve en nuestro ADN, oye, yo estoy viendo que tú no has sido engendrado por el Espíritu de Dios, ¿y tú quién eres? Entonces, porque Satanás tiene que ver en nosotros a Cristo. Entonces, al ver a Cristo, echamos fuera. Bien, avancemos. 1 Corintios capítulo 7, versículo 9, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Y la pregunta de Sara era, ¿a qué se refiere con el don de continencia? ¿Se refiere al celibato? Bueno, indudablemente yo creo que sí. Vamos a ver. Por aquí, continencia, celibato, el don de contener. Digamos, aquí justamente continencia es el don de contener los deseos y las pasiones sexuales. Es tener la capacidad de tener el suficiente dominio propio para tener todo eso bajo control, bajo dominio propio. Era interesante, busqué, por ejemplo, la libido, y se habla, por ejemplo, que hay diferentes niveles de libido. A veces hay personas que tienen diferentes niveles de libido. Y leí que algunos psiquiatras, cuando hay gente que tiene un nivel por debajo de lo normal, de la media, piensan que es una patología. Interesante. Lo vuelvo a decir, por si. Bien. O sea, en psiquiatría o en psicología, a veces cuando alguien tiene un nivel de la libido por debajo de la media de lo normal, piensan que es una patología. Sin embargo, Pablo dice que es un don. Oye, si tú tienes un nivel de libido que está por debajo de lo normal y es controlable,
Pues, oye, perfecto. Pablo le llama don. Los psicólogos, las psiquiatras le llaman patología. Porque como oye, algo te pasa que no tienes un nivel de libido muy normal. Pero y Pablo le dice que es un don. Entonces, está hablando, sí, está hablando de ese nivel, de ese control. Claro, no vamos a hacer, ya una vez lo hemos mencionado en alguna clase, no vamos a hacer lo que hizo Orígenes. Recuerda lo que hizo Orígenes, ¿verdad? Que se castró a sí mismo. Orígenes, uno de los teólogos de la Iglesia del siglo IV, más o menos en 300 y pico, él mismo se castró. Está registrado y todo esto. ¿Por qué lo hizo? Pues él pensaría, muerto el perro, se acabó la rabia. Aquí la mejor forma de tener control sobre esto, hacerme eunuco Pero, por decisión propia. ¿Y Ahora, la mente qué, pastor? bueno, no, pero una vez que ya tienes, ya la mente es fácil, ya tendrás otras pasiones, pero a lo mejor no esa, ¿no? Porque está claro que es pero algo muy seguramente hormonal. no tenía mucho dominio Pues, propio y por eso se castró. Bueno, o que decidió, sí, a lo mejor tenía un nivel de libido, la libido pues un poquito por encima de lo normal, no tenía el don y diría, oye, pero lo que sí tengo claro es que creo que estoy mejor soltero o que no quiero, ¿qué tal? Pues, ¿qué hacemos? Habrá que hacer algo, pues dicho, cortar por lo sano. En fin, es un extremo, pero Pablo aquí está diciendo, oye, sí, si hay ese don, que si lo puedes tener bajo control, indudablemente no es anularlo, porque está ahí, pero si es algo controlable, que puedes tener esa continencia, ese contener, porque se habla de contener, o sea, es establecer esa contención, como, bueno, pues entonces lo anima. No sé, Sara, estás aquí, entonces, ¿iba por ahí los tiros o algo más? ¿Algo quieras puntualizar? Sí, entonces podemos decir que hay gente que está, digamos, destinada o que no tiene por qué tener una familia, sino que vivir su vida solo, pues eso, siempre. Bueno, yo creo que la persona lo va a descubrir. Yo creo que aparte de la libido, yo creo que hay otra serie de factores que uno va descubriendo. Yo qué sé, en las relaciones, yo qué sé, se enriquece mucho a través de una diversidad de relaciones y yo qué sé. Entonces sí, a veces la gente lo descubre. A lo mejor es uno puede pensar, no es que lo decidió, es que sencillamente se le pasó el arroz, ¿no? Uno puede pensar, ¿no? Pero no, yo creo que aquí uno tiene que tener la paz de Dios de descubrir o de descubrirse a sí mismo en Dios. Dice, Señor, ¿cómo tú me has hecho? Entonces, esto es circunstancial, tal. Y bueno, ahora, eso es algo que yo creo que uno tiene que descubrir en la paz de Dios y ir viéndolo. Y puede ocurrir. A lo mejor hay personas que tienen un don de continencia, pero eso no significa que una cosa es la libido, otra cosa es el enamorarse. Oye, me he enamorado a esta persona, yo quiero vivir con ella. Y pues claro, ¿por qué no? O sea, Pablo lo que está diciendo es, bueno, si eso está bajo control y aparte descubres que es lo mejor, pues oye, fantástico. Ahora, si tú quieres dedicarte quieres dedicarte a estar libre, yo qué sé, a cosas de relaciones, ministerio, pero tú tienes una libido muy alto, tú vas a tener un problema. Entonces va a tener un problema, entonces o haces algo. Entonces, en fin, no sé, yo creo que todo esto, yo creo que uno tiene que descubrirlo en Dios, es un proceso, tener la paz de Dios, tener descanso siempre, ¿no? Ni obsesionarse uno con esto, estar siempre dispuesto a que Dios guíe a esa persona adecuada por la cual casarse. Yo creo que es muy bonito, porque Dios los formó, las parejas, algo que viene de Dios. O sea, aquí no estamos hablando que es una invención del hombre, es algo que viene de Dios y no es bueno que el hombre esté solo, varón y hembra los hizo, y es algo que viene y conjuga y es muy necesario dentro del plan de Dios. Ahora hay personas, pero yo creo que ahí uno tiene que estar siempre con la paz de Dios y no precipitarse nunca, porque a veces es la decisión más importante que tenemos que tomar en la vida. Después de entregar nuestra vida a Jesús, es con quien me voy a casar, y a veces puede ser por el hecho de quiero tener marido a toda costa, casi pues uno se puede arruinar la vida. Es como cuando a veces ha habido una jovencita que se ha quedado embarazada y a veces tiene que aconsejar, porque lo normal es, que se case. Oye, pues a lo mejor va a ser peor error casarse que tener un hijo. Entonces a veces tenemos que decir, no, vale, has cometido un error, pero eso no significa que vas a cometido un error mucho más grande el resto de tu vida.
hay que tenerlo claro. No te estás enfocado, puedes tener un hijo y tener adelante y entonces, ya, pues es algo que Dios pone. Pero el hecho de esa contención, insisto, es un don de Dios, que Dios vaya poniendo esa paz. Yo recuerdo una vez, algunos conocéis a Sandra, no quiero poner un ejemplo porque hablar estas cosas de personas a lo mejor no le gusta, pero yo recuerdo que Sandra, porque ella me habló y fue muy abierta. Sandra es una persona que estuvo en la base americana mucho tiempo trabajando con este animal y todo esto, y ella nunca se casó, pero ella tenía como un don y ella se veía, es como pensar en monjas, ¿me entiendes? Es como personas que se quieren dedicar, oye, las relaciones, estar libre, no es decir que ya tengo que ser un pastor, pero sí, no sé. Y entonces ella una vez habló de esa paz tan increíble que uno puede decir, esta pobre chica y era chica muy baja y no sé qué, oye, y no puede pensar, pero ¿cómo que no se ha casado? Pues oye, pero tenía una paz increíble, o sea, no llegaba a una edad diciendo, jolín, ya nada, y se ha pasado la vida. Había un contentamiento, como Pablo dice en Filipenses, he aprendido a contentarme, pero es que lo disfruto, estoy bien, cuidado que incluso le daba casi pavor ahora pensar en estar con alguien y tener que ser responsable de alguien y que le quitaran su dinámica de vida. Entonces, bueno, es algo que Dios tiene que poner. Pero con la paz de Dios, pues que Dios lo vaya dirigiendo. No sé, yo por mi parte, y luego ya cada caso, la casuística, pues es diferente, ¿no? Colosenses Pero 2. Pablo, Sí, adelante, Sara. pastor, pero Pablo recomienda eso de que si uno puede, que es mejor dedicarse al Señor, ¿no? Vamos a ver, Un día, Pablo, sí, sí. yo un día dije claramente de eso, así que si en mi juventud hubiera conocido al Señor, yo me hubiera dedicado totalmente al Señor. No me quejo de mi vida de matrimonio, ni de familia, pero yo creo que el tiempo y todo lo que uno se dedicaría más profundamente a las cosas del Señor si es que no tuvieras no me hubiera casado y no hubiera tenido hijos y todas esas cosas. O sea, es algo que siempre he considerado, o sea, no es que he considerado, yo llegué al Señor después de haberme casado ya, ¿no? Pero leyendo y todas esas cosas y entendiendo y sopesando las cosas, la verdad te digo que uno siendo soltero se dedica más íntegramente al Señor. Lo veo por mi hermana, ¿sabes? Ya. Bueno, pero lo que uno no tiene que estar pensando, a lo mejor yo creo, es qué será, o qué sería, o qué hubiera sido si yo tal. Yo creo que es dar gracias a Dios en todo, pero es posible que a lo mejor, oye, si estas circunstancias habían sido diferentes, pero quién sabe. Entonces yo creo que en esto, bueno, lo que sí es sopesar bien las decisiones y alguno puede pensar, pues oye, lo he hecho pecho, ya me he equivocado, pues a toda la vida. No, cuidado. No. Dios es increíble, que Dios puede convertir incluso nuestros mayores fracasos en triunfos. Dios es increíble. Entonces, pues estoy diciendo que el casarse con alguien es un fracaso, pero no. Dios es, cuando lo ponemos en sus manos, cuando lo ponemos en altar, Dios lo cambia todo. Y nos da un sentido de satisfacción y de alegría, porque Dios puede darle la vuelta a la tortilla en cualquier momento a todo aspecto de nuestra vida. Pero no estar pensando continuamente qué será. Yo a veces digo, uy, si no hubiera dejado mi trabajo, qué hubiera sido, no sé qué, hubiera seguido siendo fiel al Señor, pero me hubiera sido mejor de otra manera, no sé. Uno no puede estar toda la vida pensando en cosas así, ¿no? Porque, en fin. Pero con la paz de Dios, sí, que la paz de Dios gobierne tu corazón, busca la paz y síguela, y nunca actuar precipitadamente. Y si no, se hace un Orígenes. ¿Eh? Y si no, nada. Escupito al canto y bien afilado. Eso sí que es, por lo menos que esté bien afilado y no cojas uno oxidado y dentado. Colosenses 2:18. Último versículo. Colosenses 2:18.
Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. La pregunta de Sara era culto a los ángeles. Creo que en general el versículo se refiere a no distraernos con cosas de las que no estamos completamente seguros, en el sentido de que hay cosas a las que no tenemos explicación. Ok. Si vemos en justamente la nueva traducción viviente también, a ver. Nueva traducción viviente, nadie os... No, perdón. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa negación o en un culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia. Indudablemente, este es un texto que hay que mirarlo dentro de su contexto. Y... Y lo que está aquí hablando es de una religiosidad vacía. Lo que he apuntado aquí, la nueva traducción viviente, hablando de visiones, de historias y rollos que se puede uno montar, exagerar alrededor de todo eso. ¿Para qué? Para establecer una religiosidad vacía. Por eso aquí está hablando por versículos previos, por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por la luna nueva, ni los días de descanso. Pues esas son reglas Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. Mira, cuidado, no te dejes atrapar por rollos religiosos, que va a venir que te diga, oye, no, hay que comer esto, o no comas esto, o ve la tele, o no veas la tele, o que es que es una caja del diablo, o mira, no, mira, bebe o no bebe, o no, mira, tienes que guardar el sabbat, no, es que no, la fiesta del Señor son estas, no, es que la luna nueva, déjate de rollos. Entonces siempre va a haber personas que nos quieren atrapar en rollos, en sombras, en religiosidad, y la gente, porque el corazón del hombre tiene una tendencia a la religiosidad, somos religiosos por naturaleza, y preferimos caer, dice aquí, son sombras, pero dice, pues esas reglas son solo sombras de la realidad. Entonces, la realidad es Cristo, tienes a Cristo, deja que... Tiene una profunda cristología y déjate de rollos. Si alguien come, pues bueno, pues come. Tú no comes, pues no comes. Si alguien no come, que no te venga con el rollo de que no tienes que comer. Siempre te quieren meter que si las faldas, que si el pelo largo, que si las mujeres que no se depilen, que no se pinten, que no sé qué, no sé cuánto. Rollos religiosos. Entonces, pero también incluso está la fascinación. Aquí cuando habla de ángeles, dice, al afirmar que han tenido visiones, o una de dos, o te quieren atrapar con legalismos, con rollos religiosos, o te quieren atrapar con misticismos. Oye, que de pronto, que el Señor, que no sé qué, que se me apareció no sé cuánto, que fui trasladado. Mira, eso ocurre en la iglesia. O dejate atrapar por religiosidades o dejate atrapar por misticismos, porque alguien vio. Y sí, claro, por eso aquí habla de culto a los ángeles, de personas que a lo mejor teniendo una visión, un rollo, y te vienen, así no me digas, sí, de pronto apareció un vapor y ahí estaba no sé cuánto. Y entonces es entrar en un sincretismo. Y entonces empezamos a mezclarlo todo. Entonces nuestra fe en Cristo empieza a mezclarse, que si contradicciones, que si ahora hago esto, que si no lo hago, que si lo dejo de hacer, que si realmente una mística que alguien vio, que dejó de ver, que hay que adorar esto. No. Entonces, por eso apunta. Y entonces y luego te das cuenta que al final lo que viene a decir el texto es como es gente hinchada de aire, que al final es solamente aire. Te están vendiendo humo. Es como una sombra. Entonces Pablo lo que está ahí es advirtiendo, no te dejes atrapar por nada de esto. Por lo tanto, dice el versículo 16, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por la luna nueva, ni los días de descanso. Déjate de rollos. Pues esas reglas, insisto, son solamente sombras. Entonces lo que
Y luego sigue diciendo, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas, su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia, los ha llenado de vacío, de aire. ¿Me entiendes? Se sienten como hinchados. Me siento como un pavo real que dice, uy, mira, qué religioso soy, yo soy súper espiritual, ¿verdad? Se hinchan de aire y al final te quieren vender humo. Dice, se han llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios los nutre. Es Dios mismo, es Cristo quien nutre, es Dios quien da, Dios no vende humo. Entonces ahí la importancia, de todo eso. Y sí, adorar a ángeles, porque pareciera, lo interesante con todo esto, pareciera que no es suficiente adorar a Cristo. Pareciera que Cristo no es suficiente. Tengo que añadir una regla, o cómo, no cómo. Y entonces estoy cayendo en mi propia justicia, en mi legalismo, mi apoyo, como si Cristo no fue más que suficiente. El sacrificio de Cristo no fue suficiente. Como si adorar a Cristo no es suficiente, que voy a adorar ahora, yo qué sé, a ángeles. O quien dice a ángeles, hay gente que adora incluso a super gente espiritual, el super ungido. Hay gente que tiene veneración por ciertas personas dentro del mundo evangélico. Y al final es como Dios, lo que diga fulanito. Y llega un momento y dice, oiga, por favor, que vale, Dios usa, pero ni un ángel, ni que sea el ungido, porque incluso, no sé si sabéis, pero algunos que, como el término apóstol ya se quedó corto para algunos, han empleado incluso términos de arcángel o cosas así. No sé si lo sabéis, pero sí, es que hay unas parafernales, un rollo y decir, bueno, es que ya pastor se me quedó corto, apóstol, ya hay tantos apóstoles que esto lo hemos denigrado entre todos. Nada, yo soy el arcángel o ya me creo no sé cuánto. No. Entonces, cuidado. Y al final pareciera que Cristo no es suficiente. Como si acaso lo que Cristo nos da, lo que Cristo ha establecido, la vida que Él tenemos, que entonces no es suficiente, hay que añadir la religiosidad o hay que añadirle otras fascinaciones místicas que al final es una adoración. Porque al final, ¿qué es adoración? Sino establecer un culto, establecer una idolatría. Y a veces idolatramos cosas que no son Dios. Y lo que está aquí advirtiendo el apóstol Pablo con todo esto. Sara, ¿iba por ahí la pregunta? ¿Queda contestada? Sí, o sea, por eso mismo, ¿no? Que al final, como que, pues lo que decías, ¿no? Lo que yo entendía un poco es que te venden cosas que, pues eso, y tú empiezas a pensar o poner el punto de mira en otras cosas que en lo que realmente es. O sea, al final es distraerte de lo que hay que hacer. Entonces, eso era. Y el Vale. corazón fácilmente se distrae porque le fascina. Queremos caer siempre, igual que hemos visto antes, lo de envanecerse. Es que queremos caer en el orgullo, que me hincho, como dice aquí, me estoy llenando de mi propia arrogancia. Es como yo tengo que aportar. Al final es igual que lo de reprender. Al final es como si Dios no fuera suficiente, que yo me creo Dios, o yo me creo ya que estoy por encima del bien y del mal, o yo me creo que ya soy, la gente depende de mí. Si yo le falto a la gente, pobrecito, ¿qué sería de sus vidas? Yo qué sé. Nos llenamos de aire y entonces empezamos, cuidado ahí, Cristo es más que suficiente para todos y para el todo de cada uno. Sí, Horizon. Raúl, yo dije antes que era la última, pero ya esta sí es la última. Con relación a esto que dice aquí Pablo del culto a los ángeles, usted sabe que, por ejemplo, en el libro Apocalipsis, el apóstol Juan habla que cuando se le presentó un ángel, y me parece que en Daniel también, y se postró a adorarle, y el ángel le dijo que no, que él era consiervo suyo también. Entonces, mi pregunta es, o sea, porque no entiendo por qué lo hicieron, no sé si fue por confusión o por qué. Sé que quizá ahí la Biblia no por dice por confusión. Recordemos que hay otras ocasiones como, por eso hay que diferenciar entre la manifestación de un ángel o la manifestación mismo de Dios, lo que se conoce como una teofanía.
Entonces, hay momentos que incluso cuando se le presenta a Abraham, que él mismo le honra y en un sentido al ponerles ese fuera como sacrificio también. Entonces, hay momentos que uno ve que era Dios mismo revelándose. Entonces, en otras ocasiones simplemente es un ángel, pero a veces o por dignidad o por, yo qué sé, o por en ese momento, pues uno no cae a los pies. Pero yo creo que es en un momento dado una confusión, claro. O una falta de veces de discernir quién es quién. Pero la voz de Dios vendrá enseguida, o la voz del ángel, oye, yo no soy. Ahora, si es una teofanía, si es una manifestación directa de Dios, sí tiene derecho a ser adorado. Pero aquí está hablando de visiones, aquí está hablando de ángeles, aquí está hablando de misticismo, de gente que de pronto o eres atrapado por reglas legales o eres atrapado simplemente por mística, ¿no? Entonces, y nos fascina todas esas cosas porque es caer en nuestra propia justicia, ¿no? Y tenemos que huir de toda esta distracción, como decía Sara. Bueno, terminamos los pasajes que teníamos para hoy. Chicos, yo no sé, no me habéis enviado más. Yo no quiero presentarme la próxima clase sin tener pasajes. O terminamos con la clase, o terminamos hoy y os mando el examen. ¿Qué preferís? Decídmelo. ¿Terminamos ya con hoy? ¿O vais a enviarme y damos una clase más, viendo más textos? ¿Os apetece? ¿Os interesa? Yo pienso que ya debemos terminar y nos mandan el que pase los días y yo encontrarme aquí simplemente... Sí, Manuel. Sí. Yo pienso que sería terminar y mandar el examen, ya sabes. ¿Ok? No tengo problema. Si queréis, oye, pues terminamos con esta clase. Hemos dado el material, hemos compartido yo esto. Pienso, no sé. Si hacemos otra clase para el examen, ya no lo podíamos hacer en la iglesia, el examen mejor. ¿Preferís que nos encontremos en la iglesia el jueves para hacer el examen allí? ¿Es lo que está diciendo Jesús? No, este jueves no, el otro jueves. Claro, la semana que viene estamos hablando, claro. No. Esta semana, el jueves que viene terminamos la clase. Por eso ya estoy preguntando, para el otro jueves. ¿queréis dar una clase más? ¿Terminamos el jueves que viene? ¿O quieres que ya terminemos hoy y simplemente os envío el examen para hacerlo en casa? Terminamos el jueves que viene. Sí, damos otra. ¿Otra? Por mí no hay problema. Sí. Y si alguien... Y pero para el otro jueves. Yo puedo buscar materiales, pero yo me gustaría que vosotros me dierais tarea. Entonces, sí. Oye, vale, enviamos un versículo. Vale, textos, oye, tampoco ahora me mandéis 20 cada uno, pero te aguantas. Cada uno yo elegiré, ¿eh? Usted quería trabajar, pastor, nosotros le mandamos trabajo. Sí, pero que dé tiempo a andar oye, pero... Bueno. Usted elige, pastor, usted lo selecciona ahí. Si son muchos, yo seleccionaré los que puedan ser interesantes y tal. Pero entonces, no tengo problema. Si a alguien le cuesta o el jueves, oye, pues yo prefiero terminar la clase. Yo disfruto, yo me gusta compartir. Pastor. Sí, pero sí, lo que digáis vosotros. Rosemary, sí. Sí, es que creo que la semana que viene estamos en mes de junio. Entonces, nosotros creo que nosotros tenemos jueves, entonces a nosotros nos vendría bien el último clase hoy y tener examen, ¿no? ¿Por qué? ¿El jueves de la semana que viene tenéis algo? Tenemos con Samuel clases, Fernando. No. Yo ya dije a Samuel que las clases, yo tenía 2 jueves. Con Tim tenemos. ¿Tenéis qué? Con Tim tenemos. Que no. Está ajustado. Hubo un error ahí, pero está ajustado. O sea, no, si queréis la clase, damos clase. Teología sistemática o si queréis, terminamos hoy y los que les apetezca mandarme textos, tenemos una clase independiente. O sea, que sois 4 o 5 que les gustaría ver algunas cositas, pues las vemos. No tengo problema. Pero si damos clase la semana que viene, conocemos el examen. ¿Cómo? Vale. Sí, yo si queréis Mira, yo el examen os lo voy a mandar antes del jueves de la semana que viene, para que así la semana que viene incluso podemos comentar el examen, siempre y cuando todo me lo habéis devuelto.
Yo el examen lo voy a mandar ¿cuándo lo mando? ¿El lunes? No, porque yo soy muy tramposo y yo voy a mirar el libro y voy a copiarme. No, pero no comentaría el examen si no me... Bueno, pues entonces que Jesús lo haga presencial, pues entonces cuando Vale. pueda. Por mí no hay problema, yo lo hago Ya presencial. que no se líe. Ay. Bueno. Yo lo hago presencial. ¿Cuántos de vosotros queréis seguir la semana que viene con tiempo de seguir hablando de texto? Yo. También yo si no tengo clase con Samuel, me importa. Vale, Pedro. ¿Quién más? Hilda. Erison. ¿Quién más? Una Hilda. clase más, ¿no? Sí. Una ¿Quién clase quiere? más yo. María. Hilda. Yo quiero otra clase más. Jesús, ¿también tú? Sí, otra clase más. Bueno, Hilda, pastor. mira, lo dicho, en general, decidido está. Yo con Samuel y eso ya está organizado. Hubo un cierto error ahí, pero yo dije que yo mantenía 2 jueves porque es lo que habíamos decidido. Así se lo comunica a Samuel y ya está. Los jueves de la semana que viene, al Instituto Bíblico, seguimos con la clase. Si alguno no puede o lo que sea, pero envíame textos. Ahora, si me has enviado textos, tienes que estar en la clase, no me hagas... No te hagas el loco. Vale, seguimos. Pero Fernando, la clase va a ser ya en el instituto. Que no, seguimos así. Ah, No, vale. o queréis o queréis así presencial. A mí como queráis, si se puede bajar, a mí no importa. Hombre, habrá que esperar al viernes a ver qué nos dicen. Sí. No, esperemos, ¿vale? Vale. No, yo lo hago online, pastor. Vale, de acuerdo. No puedo Yo ir. para una clase casi terminamos de esta manera. Claro. Y ya Vale, hacemos pues el listo. examen tranquilamente. Vale, pues dicho, tenemos clase el jueves. Yo no tengo el problema del hermano. Como no me mandéis, como no me yo no me mandéis fío de mí textos mismo. de aquí al miércoles, el miércoles suspendo clase. No me fío, no tengo dominio Tú propio. ya me has enviado, no abuses. Como mucho mándame un par de ellos, así que elígelos bien, Pedro. Elígelos bien. Tengo por aquí un par de ellos que me han Vale, quedado sin mandarte los que sí. elígelos bien, Pedro. Vale, un par de ellos. Hermano, ¿está casado? Amén, hermana. Bueno, Jesús. entonces no se va a castrar. No. Jesús está diciendo como Pablo, Ok. el bien que quiero hacer no hago y el mal que no quiero hacer eso hago. Ay, más pillado. Ok. Pues nada, chicos, pues el jueves nos vemos y nos hablamos y terminamos y estaremos enviándolos el examen. 2 cosas para aprobar, 2 cosas para que vayáis avanzando. O sea, el examen yo lo enviaré, me lo tenéis que devolver. Vale. Y tenéis que, para terminar de poner nota, tenéis que enviarme una fotografía, recordar que todos los deberes tienen que estar hechos. Así que una fotografía donde se vea los deberes de cada clase que están respondidos, ¿vale? Vale. Con eso. El examen va a ser Yo difícil. me quedo, pastor. Vale. ¿Qué? El examen va a Entonces, ser en la próxima clase que comience de epístola nos vemos otra. Tranquilos, después del jueves os daré una semana más para enviarme eso, no hay problema. Pero recordad Pastor. que he dicho que los deberes es una forma de Pastor. trabajo que está respondiendo. Pastor. Son preguntas rápidas que se responden rápido. Pastor. Los deberes yo los he hecho en el libro. Sí. Pues Haz una fotografía me lo mandas. Vale. Vale. Bueno, Pues bendiciones nada, a todos. pues bendiciones y seguimos adelante. Amén. Adiós. Que el Señor os bendiga. Hasta luego, la semana que Y no os viene. preocupéis, que ya hay quien reprende al que hay que reprender. Ok, bendiciones. Adiós. Adiós. Chao. Okay. Pastor, escucha. ¿Sí? Pastor, ¿tú te quedas último? Pastor, ¿me escucha? Un momento, voy a tener la grabación.